Hoy voy a hablar del agua, el agua como un símbolo matriz, como un símbolo muy importante, pero también vamos a hacer este ejercicio, ¿no? A modo de ejemplo para que cada una pueda comenzar a adentrarse un poco, ¿no? En el significado de los símbolos que aparecen en sus propios sueños. Entonces el afán no solo es hablar del agua por el agua como símbolo tan importante en los sueños y en el subconsciente y en la simbología universal, en el arte, en fin, sino también como ejemplo, ¿no? De cómo podemos comenzar a ingresar en el lenguaje del símbolo y del subconsciente. Entonces es algo conocido por todos, algo innegable, que el agua es un símbolo que atraviesa muchos sueños, ¿no? Como ríos, como lluvia, en forma de océanos, de mares, de piscinas, de charcos, y en todas las formas posibles que el agua pueda tomar, ¿ya? Entonces, como decía, el agua es un símbolo mayor en cuanto es un símbolo básico, es uno de los elementos básicos, quiero decir, de la realidad, de la biología, de la naturaleza, de la Tierra, el planeta azul, el planeta del agua, digamos, es como, básicamente el agua en cierto modo puede identificarse como el símbolo de la vida, de la madre, entonces es fundamental, del femenino también, ¿ya? En primer lugar, entonces, voy a decir que esto es un ejercicio somero, ¿no? Superficial. Para más detalle, para más profundizaciones, para las teorías detrás de la estructura de los símbolos y del significado de cada símbolo, bueno, estate atento a mis redes ahí para participar en las actividades de la academia, que a veces van a ser más sintéticas como una sola clase, los círculos que son 2 encuentros y un encuentro personal, dependiendo del número de personas igual, y bueno, los materiales que tengo para acompañamiento que puedes adquirir, o los acompañamientos uno a uno y las lecturas de sueño. Entonces, el ejercicio de exploración de un símbolo es un trabajo que yo hago constantemente en mi vida. O sea, si yo comparto esto de la Academia Círculo Dorado, del trabajo con sueños, del trabajo con subconsciente, del trabajo con los símbolos, es porque es algo que yo hago constantemente en mi vida, digamos. Todo lo que comparto contigo está avalado simplemente por mi pasión por conocer la naturaleza de la realidad y de nuestro rol en esa naturaleza, de cómo nosotros estamos siendo retroalimentados por ella y cómo la podemos comprender, cómo la podemos abordar, cómo la podemos navegar, ¿ya? Pero quizás también cómo podemos ir moldeándola hacia nuestros deseos más profundos, ¿no? Pero conectando con esos deseos verdaderamente nuestros, ¿no? Entonces tiene que ver con muchas cosas bien interesantes, el ir explorando constantemente los símbolos que uno aparecen en nuestra vida, digamos. Y no solamente está limitado al mundo de los sueños, porque por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo. Yo me mudé, encontré una casa apropiada, pero esta casa está cerca de un río urbano. Entonces, por supuesto que eso habla de una etapa de mi vida donde la racionalidad, la contención estructurada, humana, está más presente en mi vida, en este periodo, en esto que estoy viviendo aquí. Y tiene una funcionalidad y probablemente como que el masculino está dominando el cauce femenino, digamos, está dominando la racionalidad, está dominando el control y así. Varias cosas que podemos nosotros ir observando y podemos hacer el correlato de lo que está afuera con lo que está adentro, ¿no? Lo interesante de los sueños es que el sueño siempre te revela lo que está adentro. El sueño precisamente es como una analogía del símbolo del agua. El sueño es el agua y la vigilia fuera del agua, lo que no está dentro del agua. Entonces es súper importante entender que un símbolo tiene 2 aspectos, justamente esto que estamos hablando, que son polares, ¿ya? Entonces, en este caso del agua, por ejemplo, es súper importante saber o partir por entender lo que eso no es. Entonces, nuestra vida mamífera, somos animales, y no somos animales acuáticos, sin embargo, podemos convivir con el agua, tenemos una relación con el agua, podemos sumergirnos, podemos cazar en el agua, beber agua, el aire, que sería lo opuesto un poco al agua, comillas, porque en esta polaridad de un símbolo
al mismo tiempo una polaridad está insertada dentro de la otra polaridad, como el yin y el yang, que es como la definición gráfica, digamos, de esta naturaleza simbólica, muy interesante. Entonces el aire tiene agua. Nosotros tenemos agua dentro de nuestro cuerpo, tenemos un porcentaje altísimo de agua, somos mucho más agua que estructura. Por lo tanto, no es que el agua no seamos nosotros, pero sí es un aspecto nuestro que no es evidente, es un aspecto nuestro que tiene que ver con el subconsciente, que tiene que ver con las emociones, es un aspecto nuestro que tiene que ver con lo que no está a simple vista. El agua entonces representa un aspecto invisible, como les decía, de nosotros, de la realidad, no solamente de nosotros también. Entonces en el mundo también es el mundo de los muertos, es el mundo del origen, de todo lo que no ha nacido, pero que tiene la potencia de nacer. Es el mundo del espíritu, es el mundo de la espiritualidad, como les había dicho, de las emociones, pero también del instinto. Y el agua también tiene que ver con los ciclos de muerte, vida, muerte, limpieza, purificación, y también es el puente, ya que está contenida, por ejemplo, en el aire que nosotros respiramos, y lo que simboliza el agua es también puente hacia esos mundos. Por lo tanto, ¿cómo nosotros nos relacionamos con ese símbolo en un sueño o en lo que aparece en nuestro entorno simbólico? Va a hablar de cómo nosotros nos relacionamos con nuestro aspecto invisible, con nuestras emociones, con nuestra espiritualidad, con nuestros muertos, con nuestra relación con la muerte, con nuestra relación con lo desconocido también, con la incertidumbre, con lo absoluto, también con lo femenino, con la capacidad de adaptarnos a cualquier tipo de forma que se nos presente, ¿no? Fluir, pero también esa capacidad de dividir la materia lentamente o fuertemente, pero con una fuerza destructiva también, digamos. Todo eso significa el agua. Hay un sueño muy paradigmático que es el sueño con cetáceos. Mucha gente sueña con el océano. Por supuesto que el tipo de forma en que se presenta el agua en el sueño tiene que ver con el significado. Entonces, por ejemplo, si el agua, estamos hablando del océano, estamos hablando de los océanos, son las grandes masas de agua que caracterizan la vida en la Tierra. Entonces, es la vida misma, el océano es la vida misma, y la vida misma en mayúscula, o sea, no tu sola vida, sino que la vida. Entonces, el mundo espiritual, el mundo, la vida misma, el planeta, entonces tiene mucho que ver con el instinto y tiene que ver con aquello que tú no controlas, que aquello que te habita más allá de lo que tú puedas permitir o no, digamos. Es esto que te atraviesa completamente tu naturaleza. Entonces los cetáceos son mamíferos que, a diferencia nuestra, ellos viven constantemente ahí. Y cuando aparecen cetáceos en tus sueños, en el fondo son tu avatar, son el ejemplo de tu acción en ese mundo que es subterráneo, oculto, no evidente, y en el fondo nos muestran cómo nosotros nos relacionamos con ese mundo también. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo soñar con delfines que con una orca. Es decir, la orca obviamente que va a hablar, o una gran ballena también, va a hablar del miedo o de lo enorme y amenazante que es para ti, por ejemplo, el mundo de las emociones, por ejemplo, el mundo de lo espiritual, de los dones espirituales, de la conexión con seres que no son de esta tierra, por ejemplo, de este mundo. Las personas que tienen una reticencia porque son muy racionales o porque son muy miedosos o porque tienen mucho miedo de la muerte, por ejemplo, habitualmente no tienen una buena relación con esos seres del agua. Cuando hay mucho juicio en torno a eso, también estos seres suelen ser más deformes o tienen como aspectos monstruosos, ¿no? Que es algo que normalmente la razón del ser humano como conservador tiende a atribuir a lo que no es racional, medible, etcétera, ¿no? Lo que no se puede aprender con la mente y con los estándares de normalidad, muchas veces queda con esta noción de monstruosidad. Eso parece también a los sueños. Ahora es diferente si tú sueñas con delfines, estamos en una sintonía muy fuerte con este mundo, hay un llamado, hay probablemente ciertas como procesos de sanación emocional que tienen que ver con todo este mundo también espiritual o que tienen que ver con justamente la sanación de las emociones vitales de tu infancia, del amor, de tu familia, etcétera. Entonces,
es muy como asertivo mirar siempre cómo se presenta el agua, de qué color está. Está limpia, está sucia, está turbulenta, es un cuerpo de agua natural, es un cuerpo de agua contenido, es un cuerpo de agua con salida, es un cuerpo de agua cerrado, es un charco que está, por ejemplo, el agua dentro de la casa, es súper importante. Cómo se presenta el agua cuando tus sueños respecto a una casa, habla de tu cuerpo. En el cuerpo el agua se relaciona con muchas cosas, pero principalmente con los riñones, ¿no? Entonces también tiene que ver con los miedos, tiene que ver con muchas veces cómo las emociones están estancadas también. Todo eso es digno de observar cuando los sueños respecto a casas o a cuerpo muestran agua. Bueno, también está la sabiduría andina, ¿cierto? Donde el agua y el sur y la muerte están todos relacionados. Entonces también muchas veces no hay un mensaje donde el agua por sí misma sea el símbolo, pero hay referencias al agua como el color, los colores, vasos, así, ¿no? Elementos que son propios del mundo del agua o de la relación de los seres humanos con el agua. Entonces eso también es importante como tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ver un estanque de agua vacío tiene que ver con lo ausente del símbolo, también habla del propio símbolo. Bueno, y así, entonces cuando tú tienes un sueño relativo, por ejemplo, a la playa, que es como, ¿qué es lo que está cerca de la vida? Que cuando tú sales de ese gran océano y llegas a la playa, o sea, la gran vida, el planeta, las grandes masas de agua que cubren el planeta, que son la vida misma, que te supera, digamos, esa vida como que aterriza un poco en una playa, ¿no? Y en la playa entonces habla de lo humano, el grupo humano, donde todos los humanos se congregan, pero es en el fondo como la alegoría de tu vida con los otros, de tu aproximación a la vida, ¿no? Y muchas veces se sueña con olas gigantes, sobre todo en procesos arquetípicos, colectivos, muy intensos, guerras, desastres naturales relativos al agua, por ejemplo. Entonces es muy fácil soñar con tsunamis, con olas gigantes, también cuando hay problemas en la empresa, en el trabajo, en tu vida misma, en tu familia, o que la vida cotidiana te está abrumando. Es un clásico sueño, el sueño de la ola gigante. Pero hay algunos detalles que te pueden indicar un poco más qué aspecto de la vida está siendo como intenso y abrumador para ti en ese momento. Por ejemplo, un sueño que recuerdo de una clienta, ella estaba en la orilla de la playa y venía esta ola gigante, pero ella estaba adentro de un camión. El camión es un símbolo, por supuesto, del trabajo, y efectivamente lo que estaba pasando con ella era relativo a ese aspecto de su vida. Entonces todos esos detalles los podemos mirar. Capaz estamos mirando la playa desde arriba, que es la racionalidad, la cabeza. Estamos metidos en el mar, entonces también a veces la vida nos está llevando y estamos fluyendo con ella, y eso siempre en un sueño es algo positivo. El sueño siempre nos invita un poco a fluir con la naturaleza humana y la naturaleza que es como nuestra casa, ¿no? Entonces ese es el símbolo del agua, es un símbolo precioso, el símbolo de lo femenino, como les decía, el símbolo de nuestra madre, el símbolo de la vida. Entonces, como el sueño te invita siempre a estar como cada vez más dispuesto y abierto a vivir, más flexible, más sano para poder recibir más la vida, creo que los sueños con agua son un súper buen reflejo de cómo va eso, cómo va tu camino hacia la autenticidad, un reflejo de cómo está tu mundo emocional, también tu salud física. En ese sentido el agua es súper importante cuando el sueño te dice bebe agua. Y por otro lado está esta conexión del agua con el deseo de soñar y la programación del agua. Entonces también existe este ejercicio de, con un vaso de agua en la noche antes de dormir, programar el agua, indicarle qué es lo que tú quieres soñar, qué necesitas como orientación, beber ese poco de agua, dejarlo ahí en tu mesa de dormir, en tu velador, y al otro día tomarte el resto del agua, y eso te va a conectar, digamos, psíquicamente con lo que soñaste, con el mensaje que recibiste. Así que eso me parece que, como les decía, no es acote el símbolo. Obviamente que el ejercicio continúa, uno puede entrar un poco en el arte. Yo les sugiero mucho entrar en el arte, sobre todo en el arte pictórico, en la pintura tradicional, clásica, en
en la escultura. Bueno, en algunos cuentos clásicos también es súper importante el tema del agua. Observar cómo esos elementos están en los cuentos, por ejemplo, de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, de la literatura más. Y dejarse penetrar por esos símbolos. Y como un poco del símbolo nos va a permitir conectar a otro nivel con lo que eso significa y con la medicina que nos trae el sueño. Así que, bueno, siempre las invito y los invito a hacer un poco más agua. Hay que equilibrar todos los elementos, por supuesto, pero la vida es vida y es fundamental. Es una piedra angular de la comprensión de la naturaleza humana. Así que eso, muchas gracias, espero que estén muy bien.